El presente trabajo de investigación del tema antes presentado, violencia de género, en diferentes ámbitos de la vida cotidiana como intrafamiliar, comunitaria, escolar, etc., tiene como objetivo brindar herramientas para determinar si nos encontramos en una situación de violencia o inclusive un círculo del mismo para lograr detectar cualquier riesgo. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra una persona, un grupo o comunidad y que tiene como resultado un daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Violencia de género. Agresión físico-psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o género. ¿En qué aspecto impacta la violencia? Este tipo de violencia que impacta la identidad y el bienestar de la persona afectada se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres y las mujeres. Signos, ciertos comportamientos, actitudes, comentarios u omisiones que son manifestaciones de la violencia de género. Patrón de violencia. Modo de desarrollo regular de una serie de actos violentos que tienen una característica común. Suelen ser repetitivas. Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia. Ridiculiza o insulta o desprecia en general a las mujeres. Te humilla, grita o insulta en privado o en público. Amenaza con hacerte daño a ti y a tu familia. Un círculo de violencia es un patrón recurrente en situaciones de abuso o violencia, donde los episodios de agresión son seguidos por periodos de calma o reconciliación, y luego este se repite. Este ciclo suele incluir fases como la acumulación de tensión, en el cual el elemento principal es la violencia psicológica, en la cual el agresor manifiesta cada vez mayor irritabilidad, intolerancia y frustración, seguido del acto violento o expresión violenta. En este momento es en el que se hace totalmente visible la agresión. Asimismo, el temor que puede impedir que éste tome las acciones pertinentes. Y por último, la fase de reconciliación o luna de miel, en la que finalmente se produce el arrepentimiento por parte del hombre, el cual hace que la mujer lo perdone y vuelva a creer en él, lo que dificulta que la víctima rompa el ciclo. Es común en relaciones abusivas que puedan afectar gravemente la salud mental y emocional de las personas involucradas, en el cual mayormente las mujeres son las más afectadas debido al abuso mental y al abuso físico. La violencia familiar es un problema grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. La violencia familiar se refiere a cualquier acto de abuso o maltrato que ocurre dentro de los núcleos familiares. Esta puede manifestarse de varias formas. Física, por medio de agresiones como golpes, empujones o cualquier forma de daño físico. Emocional, por medio de la manipulación, humillación, las amenazas o el aislamiento, que afecte la salud mental de la víctima. De forma sexual, por medio de la coerción o abuso sexual dentro de la relación familiar. Y económica, por medio del control del dinero, prohibición del trabajo o manipulación financiera. Este tipo de violencia puede tener efectos devastadores en las víctimas, incluyendo traumas psicológicos, problemas de salud y dificultades en la vida diaria. Estos problemas mayormente caen en los niños y jóvenes. Es importante buscar ayuda si tú o alguien que conoces está enfrentando violencia familiar. Existen organizaciones y líneas de apoyo que pueden ofrecer asistencia y recursos para salir de estas situaciones. La educación y la concienciación también son fundamentales para prevenir la violencia familiar y apoyar a las víctimas. Existen varios grupos y organizaciones que ofrecen apoyo a víctimas de violencia familiar. Algunos ejemplos incluyen líneas directas. En muchos países cuentan con líneas telefónicas de emergencia donde pueden recibir asistencia inmediata, asesoramiento y recursos. Refugios. Organizaciones que proporcionan refugio temporal y servicio de apoyo a mujeres y niños que huyen de situaciones de violencia. Centros de atención a víctimas. Estas organizaciones ofrecen servicios de asesoramiento, terapia y existencia legal. ONGs. Muchas organizaciones no gubernamentales trabajan en la prohibición de la violencia familiar y ofrecen talleres, recursos educativos y apoyo emocional. Grupos de apoyo, espacios donde las víctimas pueden compartir sus experiencias y recibir apoyo de otras personas en situaciones similares.
Es importante buscar información específica en tu localidad, ya que los recursos pueden variar según el país o la región. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en educación. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de este problema. ¿Qué es la violencia escolar? La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas formas por actores que conforman la comunidad escolar, es decir, no solo alumnos, sino también puede presentarse en padres de familia, maestros, directivos y personal administrativo. Este tipo de violencia es expresada de forma verbal, física y psicológica, pero también encontramos el ciberbullying, ya que las personas de la escuela pueden tomar las redes sociales para seguir cometiendo el acto de violencia escolar. Esta violencia deriva de un entorno que acepta y legitima las conductas violentadas debido a la cultura normalizada de agresiones que se tiene en la sociedad. ¿Cómo identificar a una víctima de violencia escolar? Estas presentan baja autoestima, sufren todo tipo de agresiones a su persona y no se defienden, tienen lesiones inexplicables, asistencia regular o faltas a clases, muestran temor al salir de clase o quedarse solos con alguna persona, en el descanso están solos y parecen tristes. Cuando les preguntarás, nunca te dirán nada por el miedo que tienen de sus agresores. Las víctimas pueden tener consecuencias de la misma violencia escolar si no es tratada con expertos, como por ejemplo, presentan un aislamiento social, desarrollan depresión y en casos mucho más graves acuden al suicidio. Signos y patrones de los agresores que ejercen la violencia escolar. Tienen comportamientos agresivos. Cualquier manifestación de violencia verbal, psicológica, social, física, sexual o ciberbullying en contra de sus pares. Y no soportan o no tienen tolerancia ante las situaciones de ira o enojo. Comportamientos desafiantes. Hostil con pares, adultos y dificultad para aceptar normas. Carencia de compasión, ninguna empatía con sus víctimas, deficiencia de habilidades para comunicarse y ausencia de culpa por sus comportamientos agresivos. Poseen un falso liderazgo, impone su autoridad y manipula los escenarios a su beneficio. Aparenta una seguridad y una alta autoestima. Acciones para contrarrestar la violencia escolar en México. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación llevan a cabo diversas acciones que comprometen a las autoridades federales y locales al combate del acoso y violencia escolar, así como la implementación de un diplomado de mediación escolar en el que participen maestros, psicólogos y directivos de educación. La violencia comunitaria es un tipo de violencia que se produce en espacios públicos como las calles o el transporte público y que afecta la calidad de vida de las personas que la viven. Se caracteriza por ser un acto violento individual o colectivo que degrada, discrimina, excluye o margina a alguien. Algunos factores que propician la violencia comunitaria son la pobreza, la infraestructura física precaria, violencia intrafamiliar, la presencia de pandillas juveniles, el crimen organizado, armas, drogas y alcohol. Los signos y comportamientos más comunes son las burlas, los insultos, humillaciones sistemáticas, exclusión de espacios comunitarios y restricción de participación. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 40 han sufrido violencia en los espacios comunitarios o sociales a lo largo de su vida. Existen instituciones como el Instituto de las Mujeres, el DIF, Seguridad Pública, agencias del Ministro Público y servicios telefónicos del 911, donde éstas verifican las situaciones de riesgo de las víctimas. En caso de ser positivo, de inmediato tomar medidas pertinentes. Estas deben proporcionar una atención integral que comprende atención médica, atención psicológica, asesoría jurídica, traslado de refugios de albergues y salvaguardar de menores de edad. La normalización de la violencia. Conclusión. La violencia es un problema complejo y multifacético que afecta a los individuos, comunidades y sociedades en todo el mundo. También se normaliza cuando se convierte en una forma aceptada de resolver conflictos o expresar emociones, llevándonos a un ciclo de violencia. Asimismo, es de suma importancia el tema antes presentado, ya que en nuestro contexto es una situación que se vive todos los días, en ocasiones de manera baja hasta llegar a un punto más alto.
También tomar la mejor decisión para saber poner un alto ante esta situación. Reflexión. ¿Qué pequeñas acciones ayudarían a evitar la desigualdad de género? Como primer ámbito, en el hogar y la familia. Promover la igualdad en las tareas domésticas. Fomentar la comunicación abierta y respetuosa entre todos los miembros de la familia. Segundo ámbito, en el trabajo y la comunidad. Promover la igualdad salarial y las oportunidades. Apoyar a las mujeres en puestos de liderazgo y participar en iniciativas de diversidad e inclusión. Como tercer ámbito, en la vida cotidiana, evitar estereotipos y perjuicios de género, utilizar lenguaje inclusivo y respetuoso, no tolerar comentarios o comportamientos sexistas. Y por último, en la educación, promover la educación en igualdad de género, incluir perspectivas y experiencias de mujeres y personas no binarias.